Bienvenidos a la semana 15 del ciclo 2017-2. Mi nombre es Elena González, soy psicóloga y me voy a encargar de acompañarlos en la resolución de la práctica de psicología. Ítem número 1. Si una mujer contrae rubiola durante los 3 primeros meses de embarazo, los efectos pueden abarcar desde la muerte del feto hasta el nacimiento de un niño con microcefalia, problemas cardíacos y sordera. Estas malformaciones corresponden al aspecto, si una mujer contrae rubiola en los primeros meses de embarazo, lo que va a suceder es que este virus va a afectar al niño. Sabemos que existen en esa etapa que se llama prenatal, que es la etapa del embarazo, 3 factores que influyen en el desarrollo del niño. Entonces, estos 3 factores son factores de tipo biológico y puede ser, según el caso, podría ser factores hereditarios, que son los que van a determinar, por ejemplo, el color de tu cabello, de los ojos, con textura, etc. Existen también otros factores que son llamados maduracionales. Los factores maduracionales son aquellos que van a permitir tu evolución y desarrollo de una manera espontánea. Esto es, va madurando cada uno de los sistemas que posee el individuo de manera espontánea, sin necesidad de que algo lo incite. Y existe un tercer factor biológico, porque afecta a la estructura biológica del individuo, que se denomina factor congénito. El factor congénito se refiere a todos aquellos agentes externos que pueden afectar, sea el embrión o sea el feto, durante el periodo prenatal. Son factores externos, no se han heredado, tampoco obedecen a la evolución, sino son factores externos que ingresan y que pueden generalmente dañar o enlentecer el desarrollo normal. En este caso, si hablamos de el virus de la rubiola, estamos hablando de un factor que no es hereditario, tampoco es maduracional, es un factor llamado congénito. Ítem número 2. Generalmente el niño confunde la realidad con las apariencias. Por tanto, para Carlitos, el hecho de ponerse una capa en la espalda le hace creer que tendrá el poder de volar, como lo hacen sus héroes favoritos. Pensamiento infantil que en algunos casos ha generado muchos accidentes por la extrema ingenuidad de los niños. En consecuencia, se infiere que Carlitos se encuentra en la etapa tipificada como, en este caso, el niño ha demostrado incapacidad de ponerse en otros lugares y de analizar las situaciones. Este niño no analiza, solamente se guía por las apariencias. El superhéroe tiene capa y vuela, entonces él se pone la capa y asume que también va a volar. Esa falta de análisis se denomina sincretismo, ¿no? Y es propia de la etapa preoperacional. La respuesta correcta es la que está marcada con la letra A. Ítem número 3. Identifique la alternativa que mejor relaciona los casos de los enunciados con los conceptos del desarrollo cognitivo. Sabemos que los niños, o el ser humano en general, desarrolla en 3 aspectos fundamentalmente: en el aspecto biológico o físico, en el aspecto cognitivo o cognoscitivo y en el aspecto socioemocional o simplemente emocional. Vamos a ver cuáles son los principales cambios que se han ejemplificado allí. Proposición 1 dice: mamá, pese a que no te veo, sé que pronto volverás a estar junto a mí. Aquí nos está hablando de un niño que, por su nivel de desarrollo cognitivo, ya entendió que la mamá no desaparece, sino que existe aún cuando él no lo ve.
y eso se denomina permanencia del objeto. Lo buscamos entre las alternativas y está aquí en la B. Quiere decir que la proposición 1, la relacionamos con la B. Segunda proposición, dice, creer que llegará visita cuando la mamá barre, porque antes así ocurrió. Esta proposición ejemplifica el hecho de que el niño ha relacionado dos situaciones porque generalmente se dan juntas y a eso se le denomina sincretismo infantil. Aclararé que sincretismo o el pensamiento sincrético, que es la característica, se refiere a lo contrario del pensamiento analítico. Esto es, en el pensamiento analítico yo lo que hago es profundizar mi investigación. En el pensamiento sincrético me guío solo por las apariencias. En este caso, el niño vio que su mamá barre, cada vez que viene visita, barre con mucho apremio la casa y entonces ahora ve que la mamá barre y seguramente le dice, va a venir visita. A eso se le llama sincretismo infantil. Quiere decir que este ejemplo se ha referido a la característica que está en la letra D. Vamos a la tercera proposición. Dice, Pedrito y sus 5 amiguitos prueban chocolate. A él le encantó y considera que a todos también. Nos está hablando de una característica referida a la imposibilidad de colocarse en el lugar de la otra persona y juzgar el mundo a partir de lo que él siente o experimenta. En este caso, Pedrito le encantó el chocolate, a Pedrito le encantó el chocolate y él considera que el resto también le sucede lo mismo. Esa característica se denomina pensamiento egocéntrico y está consignada en la letra A. Finalmente dice, pedir hallar dos números que con su suma en ambos sentidos resulte 8. Aquí estamos exigiéndole al pensamiento del niño que pueda regresar, dice, dos números que sumen en ambos sentidos, de ida y de vuelta. Está haciendo alusión a la característica que se llama reversibilidad. Y este pensamiento reversible es justamente a lo que nos estamos refiriendo. Y lo tenemos en la letra C. Entonces tenemos la siguiente combinación. 1B, 2D, 3A y 4C. Y esta combinación la tenemos en la letra E. Ítem número 4. Perú tiene más habitantes que Lima. Lima tiene más habitantes que Trujillo. Entonces, Trujillo tiene menos habitantes que el Perú. El razonamiento anterior supone el uso de la estructura intelectual denominada, bueno, estamos hablando aquí fundamentalmente de una comparación que ha hecho de 3 elementos, ¿no? Entonces, Perú tiene más habitantes que Lima y Lima tiene más habitantes que Trujillo. Por lo tanto, dice, y está razonando, supone el uso, ¿no? Por lo tanto, Trujillo tiene menos habitantes que Perú. Exacto, es correcto el razonamiento, pero lo que hizo fue una comparación triple, ¿no? De ida y de vuelta. Y eso es una operación mental. ¿Qué supone o qué podemos deducir que ya tiene o ya posee esta persona que hace ese razonamiento? Entonces, lo que tiene es lo que acabamos de ver hace un momento, que es la reversibilidad. Razonó en un sentido y luego regresó al otro. Como se presenta esta característica en el periodo cognitivo denominado periodo operatorio, decimos que es la reversibilidad propia del periodo operatorio, reversibilidad operatoria es la respuesta correcta. Ítem número 5. Ahora que Rosita se encuentra en primaria,
Se observa que siempre cumple cabalmente con las tareas que le deja el profesor en el colegio para sentirse competente. Competente, acuérdense, ser competente, ser idóneo, ser adecuado, ser bueno. Pero la mamá la obliga para que la ayude con las tareas de la casa. Sin embargo, ella rechaza eso, por lo que la madre permanentemente le está recriminando el hecho de que no ayuda. Esta situación, que ella se rebele porque quiere cumplir y ser buena, esta situación nos lleva a inferir que A. Rosita obvia asumir el conflicto de laboriosidad versus inferioridad. B. Está superando el conflicto confianza versus desconfianza. C. Resuelve exitosamente la crisis iniciativa versus culpa. D. Está experimentando la crisis de laboriosidad versus inferioridad. E. Reafirma el conflicto de autonomía versus vergüenza. Erik Erikson es un psicólogo que trabajó mucho lo que es el desarrollo emocional del niño. Entonces él explica que el desarrollo emocional se produce a partir de vencer situaciones conflictivas. Como resultado de esto, se sube de nivel en lo que es el fortalecimiento emocional o el desarrollo emocional. Entonces siempre nos habla de que en cada etapa hay un conflicto. En este caso estamos hablando de Rosita, que es una niña que está en primaria. Esto supone que debe tener entre 6 y 11 años y que ella se ha acostumbrado a cumplir cabalmente con las tareas que deja el profesor porque le encanta sentirse competente. El hecho de que nos hayan mencionado de que la niña goza, se satisface sintiéndose competente, ya nos está hablando de la existencia del conflicto relacionado con la laboriosidad. Ser laborioso es ser empeñoso, ser esforzado. Esta laboriosidad entra en conflicto con lo que es inferioridad. Es muy laborioso, muy empeñoso, en este caso muy empeñosa, muy laboriosa porque no quiere ser inferior a los demás. Entonces, la respuesta correcta sería la que está marcada con la letra D. Ítem número 6. Cuando ponen boca abajo al bebé de Rosa, se puede apreciar que éste levanta la cabeza, mas no su cuerpo. Ello es posible debido al principio de la maduración denominado cuando el niño empieza a madurar físicamente, hay una secuencia, o sea, hay un orden en la maduración, que es a lo que está haciendo referencia este ítem. El orden es, primero, madura todo lo relacionado con la cabeza, luego cuello, cuerpo y finalmente extremidades, ¿no? En ese caso, estamos hablando de que este niño ha podido levantar la cabeza y no puede levantar su cuerpecito. A ese ritmo se le llama, o a esa secuencia, a ese orden, se le llama principio de maduración céfalo por encéfalo caudal. Empieza la maduración por la cabeza. Y la respuesta correcta es la que está marcada con la letra E. Ítem número 7. El labio leporino es un defecto de las estructuras que forman la boca. Es una hendidura o separación en el labio y o en el paladar, como resultado de que los dos lados del labio superior no crecieron a la vez. El labio leporino y el paladar hendido pueden presentarse simultáneamente, pero también puede ocurrir por separado. Los estudios indican que este defecto se produce por el consumo de drogas, alcohol o el hábito de fumar durante el embarazo. La cita hace referencia al término denominado, nos está hablando de un daño que se produce durante el embarazo, ¿no? Y que afecta el desarrollo físico normal de la persona,
y entonces hace referencia al término congénito, como ya habíamos visto antes en un ítem anterior. Un daño que se produjo durante el embarazo, en el periodo prenatal, y que no es hereditario ni tampoco es maduracional. Ítem 8. Juan es un niño que ya puede nombrar los días de la semana. Sin embargo, cuando se le dice que los nombre en orden inverso, manifiesta que no lo puede hacer. La etapa del desarrollo cognoscitivo en la cual se encontraría el niño sería, bien, Jean Piaget nos habla del desarrollo cognitivo y nos habla de una primera etapa, que es la etapa sensorio-motriz. En esta etapa, el niño se guía por las sensaciones y a partir de estas sensaciones, produce movimientos. En un segundo momento, el niño ya tiene un pensamiento, hace permanecer el objeto, imita, juega, y se le llama pensamiento preoperacional. En este pensamiento preoperacional, antes, no hay operaciones, pero nos estamos refiriendo a operaciones mentales, especialmente dos operaciones, reversibilidad y transitoriedad, o sea, la propiedad transitiva, ¿no? Luego de eso sigue un periodo que se conoce como la etapa del pensamiento operacional. Por lo tanto, ya es su pensamiento reversible y ya es su pensamiento también transitivo. Entonces se le llama pensamiento operacional, pero tiene una limitación. Es operacional concreto. Puede realizar estas operaciones, pero con aquellos objetos que puede tocar, sea con las manos, algo material, o sea con su imaginación, algo que puede imaginar. Finalmente, existe el llamado pensamiento operacional abstracto. Y en este último caso, el sujeto, la persona, ya tiene una lógica abstracta, hipotética, de conclusiones. Entonces ya no necesita el objeto concreto, ni siquiera necesita imaginarlo, solamente razonarlo. O sea, lo que le da veracidad es la consistencia lógica que deba tener la operación. Entonces le llamamos pensamiento operacional de tipo abstracto. En este caso del ejemplo, el niño aprendió a mencionar los días de la semana y los puede hacer, puede repetir los días de la semana, pero no puede regresar, no los puede decir en orden inverso. Entonces su pensamiento es de tipo preoperacional y lo tenemos en la respuesta E. Ítem número 9. Señale, dice, según corresponda, las etapas del desarrollo cognitivo indicados en los siguientes ejemplos. A ver, otra vez vamos a hablar del desarrollo cognitivo. Entonces, acá tenemos las etapas ordenaditas: sensorio-motriz, preoperacional, operacional concreto. Bueno, y está otra vez sensorio-motriz por si acaso, ¿no? Vamos a ver, dice, Marita abriga a su osito porque teme que se resfríe. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que existe una etapa en la cual el niño tiene un pensamiento de tipo egocéntrico, ¿no? Lo que le sucede a él supone que también le está sucediendo al resto. En este caso, Marita abriga a su osito porque teme que se resfríe, ¿no? A ella seguramente cuando no se abriga, se resfría. Este tipo de pensamiento se da en la etapa denominada preoperacional. O sea, cuando está chiquitito todavía y no tiene el pensamiento reversible ni la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas. Entonces, esta primera proposición la asociamos con la etapa B. Vamos a ver la segunda. Dice, Miguelito clasifica sus juguetes según el color y el tamaño. Para poder clasificar, la persona ya tiene que realizar operaciones mentales de ida y de vuelta.
este es rojo, pero también pertenece a este grupo, ¿no? Dice, los clasifica por el color y el tamaño. Este es rojo y grande, va a un grupo, este es rojo y pequeño, va a otro grupo. Ya es un pensamiento de tipo operacional llamado operacional concreto. Está trabajando con sus bloques. Y aquí este segundo ejemplo corresponde a la etapa que está marcada con la letra C. Vamos a la tercera proposición. Cuando a Juanito le esconden la pelota, se pone a llorar. Ya sabe que existe a pesar de que no la ve. A eso se llama permanencia del objeto y la permanencia del objeto aparece en el periodo sensorio-motriz. Entonces, este corresponde al periodo marcado con la A. Cuarta proposición, Anita, al ver a su mamá maquillándose, espera que se vaya y hace exactamente lo mismo. En realidad, inclusive podría ser que ni siquiera espera que se vaya, sino simplemente hace lo mismo. Está imitando y la imitación es una de las actividades que se producen también en la primera etapa del desarrollo cognoscitivo, que estaría más vinculada a lo que es la etapa del desarrollo sensorio-motriz y lo marcamos con la letra D. Entonces tenemos 1B, 2C, 3A y 4D, y esa combinación la encontramos en la letra B. La clave correcta sería la letra B. Ítem 10. Cuando Margot le da de comer a su bebé, él se siente muy alegre, feliz. Sin embargo, en una oportunidad, ella tuvo que salir y la tarea de alimentarlo recayó en su hermana, o sea, la tía del menor. El bebé, al no ver a su madre, no quiso comer y empezó a llorar. Según el desarrollo psicosocial planteado por Erik Erikson, hablábamos de los conflictos que generan virtudes. Este es un caso del conflicto denominado laboriosidad versus inferioridad. No tiene nada que ver con eso. Laboriosidad es cuando el niñito ya pone empeño para no ser inferior. Iniciativa versus culpa tampoco. En esta etapa el niño busca empezar a tomar iniciativa en las cosas, pero se siente culpable cuando no obedece. Confianza versus desconfianza, sí. Confía en la mamá. Recuerden que hay una etapa de un lazo afectivo fuerte que se llama apego y que justamente está vinculada con esta etapa emocional o psicosocial. Siente confianza con la mamá y eso va a hacer contraposición, va a entrar en conflicto con la desconfianza que tiene con otras personas. Entonces, el conflicto aludido es el que está en la letra C, confianza versus desconfianza. Bien, espero haberlos ayudado a aclarar mejor todos los conceptos relacionados a este tema. Hasta pronto.